sobre estos temas. Déjenme cambio mis lentes para ir siguiendo mi borrador, porque si no luego no alcanzo a ver muy bien las letras, pero les decía, el paso de la hoja nazi, que es esta, cuando levantan su pierna derecha muy recta, ¿no? Él se ponía a marchar, ponía a marchar a sus compañeritos, sus amigos, ¿no? Porque él admiraba toda esta parte del comunismo, del marxismo, y se la pasaba días enteros leyendo también parte del socialismo, y se identificaba mucho con todo esto, y él decía que lo mejor que le podía pasar a un ser humano era vivir en la Unión Soviética. Él anhelaba vivir en la Unión Soviética. De hecho se llegaba a identificar con esta parte sociocultural, metodística y dogmática, ¿no? Él era como una parte de su religiosidad, muy dictatorial, pero en 1954, cansado de todo lo que estaba viviendo, se casa y le llama a su familia Arcoíris porque tuvo unos hijos y porque aparte adoptó otros hijos de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, a los cuales James Jones le llamaba mi familia Arcoíris, ¿no? Porque él decía que era una manera de integrar a toda una humanidad dentro de sus creencias o sus ideales dentro de la familia. Y bueno, él funda su propia congregación, él funda su propia iglesia, el Templo del Pueblo le llama, y de verdad a mí me impacta muchísimo cómo es que tanta gente podía acudir al Templo del Pueblo. O sea, no estamos hablando de 50 personas, no sé si han pasado por ahí en calles de la Ciudad de México, en donde vemos ahí estas iglesias, yo les llamo sectas, en donde se congregan unos 10, por mucho 20. No, aquí estamos hablando de 100, 200, 300 personas que se congregaban en el Templo del Pueblo, como él así le llama, y él empezaba a predicar. La primera iglesia que fundó el Templo del Pueblo fue en Indianápolis, en el estado de Indiana. De verdad, cientos de personas, que llegaban llorando, que según esto curaba ciegos, curaba tumores, hacía que según las personas que iban en silla de ruedas se parara, aunque después se supo que pues eran contratados, que era mentira, como ya siempre se ha sabido en todos estos que líderes cristianos que según sanan y todo esto, ¿no? Pero él empezó a generar una paranoia, empezó a sentir como que alguien lo estaba persiguiendo, como que alguien lo quería derrocar o lo quería destruir, ¿no? Empieza, les digo, a generar esta paranoia, y que según algo tenían en contra de ellos y en contra de su religión, porque se acercaba, según su idea, la Tercera Guerra Mundial. Y entonces se muda a California, lleva ya su iglesia del Templo del Pueblo, y ahí es a donde se va a asociar a una congregación que ya estaba un poco más establecida, que ya tenía más gente, ¿no? Y él empieza a llamar el activismo negro. El activismo negro es que empezaba a ayudar a la comunidad negra o la comunidad de color. Source Mystic, saludos Lucero González, ya saben, compartan el video porque hoy estamos viendo un virus entre nosotros, que es la segunda parte. Vamos a hacer todo un análisis de qué es lo que está pasando y lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad mexicana. Pero bueno, él consigue una legitimación porque se integra a los discípulos de Cristo, una congregación allá en California que ya estaba, yo creo que más que ya consagrada. Y entonces lo que hace James Jones es que se une a ellos, pero les vuelvo a repetir, él ya traía mucha paranoia de que es que me están siguiendo, es que quieren destruir el pueblo de Dios, ¿no? Y quieren destruir a sus feligreses. Entonces, él va y compra muchos kilómetros de hectáreas allá en Guyana,
que está abajito de, si mal no me falla la memoria, si no ahí me lo ponen por favor, abajito de Bolivia. Y bueno, el gobierno de Guyana dijo, si quieres, pues te vendo estas hectáreas, ¿no? De todos modos, ellos sabían que ahí no se podía, no era muy buena la tierra, no era muy fértil para poder sembrar, pero él ya tenía muchos adeptos, ya mucha gente le había colaborado con miles y miles de dólares para que se pudiera fundar la colonia y la iglesia del templo del pueblo, y llega a Guyana, hizo unas casitas, allá se fue con un poquito, casi aproximadamente 1,000 personas, fueron más de 900 personas las que se fueron, las que las ponía de verdad a trabajar de sol a sol, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sembrando. Obviamente la cosecha no era muy buena, porque la tierra no era muy buena, y por lo regular comían verduras y arroz, verduras y arroz, verduras y arroz. Él era el único, él y su familia, que había ahí en su casita, porque no crean que tenía un templo o una casa muy ostentosa, ¿no? Como muchos líderes religiosos llegan a tener este tipo de casas muy ostentosas. Él también vivía en una chocita, en una casita muy humilde, y eso sí, tenía ahí su refrigerador, y su familia sí comía carne, sí comía un poco más de verduras, ¿no? Y él siempre les decía que él había sido elegido por Dios y que todos eran elegidos por Dios, y él les prometía que el día que murieran iban a ser recibidos en la gloria de Dios con pompa y poderío, y que casi casi iban a hacer una gran fiesta allá en el paraíso para el día que ellos murieran, iban a hacer una gran fiesta, ¿no? Decía, es que se va a hacer una gran fiesta y todos vamos a ser recibidos por Dios porque Dios nos ama. O sea, esta forma de manipulación, ¿no? En donde consiguió fraudes, abuso de poder por más de 20,000 miembros activos. Imagínense, más de 20,000 miembros activos en lo que era el templo del pueblo, o la religión, que más bien es secta, ¿no? Del templo del pueblo, ¿no? Pero bueno, les digo, se va a Guayana bajo, perdón, está así como abajito de Venezuela. Ahí si ven un mapa, pues ahí si me equivoco, ahí me lo dicen, que fueron más de 12 kilómetros cuadrados, a lo cual le llamó Jonestown, ya saben, tengo dislexia, una disculpita, Jonestown, y bueno, ahí empieza todo un pueblo de dictatoría, todo lo que él hacía según en el nombre de Dios, ¿no? En donde hubo una familia que se quiso ir, y ellos van y denuncian y dicen que había retenido a su bebé, a su hijo, de forma obligada, que él no se quería quedar, que él se quería ir con sus papás, pero que él no lo había dejado, y entonces se va este grupo de familia preocupados por qué era lo que pasaba en el pueblo. Ya en Estados Unidos ya se empezaba un poquito esta alerta de algo está pasando en Guayana, algo está pasando por allá. ¿Qué es lo que sucede con... Saludos, Orlando. ¿Qué es lo que sucede con toda con este líder religioso? Y cómo es que estas personas, casi 1,000 personas, se congregaron y comiendo casi diario arroz con una que otra verdurita, trabajando de sol a sol, perdón. Y qué era lo que estaba pasando con esta gente. Lo que yo les decía en el programa pasado, con un virus entre nosotros, ¿qué pasa con la gente que sigue a estos líderes y que aparte les creen, ¿no? O sea, aparte de todo, dicen, es que él tiene la verdad, es que él tiene la razón. O sea, es que, ¿qué está pasando con este megalómano que de verdad sabía oratoria, daba unos grandes discursos de comunismo evangélico? ¿Y qué es un comunismo evangélico? Un comunismo evangélico, porque él grababa, James Jones grababa sus oratorias, sus prédicas, y todo el día en un altavoz que estaba ahí en la comunidad de Jamestown, y repetía y repetía y repetía y repetía el mismo
argumento, o sea, ese es un comunismo evangélico. ¿Por qué se llama así? Si nosotros nos vamos a la historia de cómo era el comunismo, estos grandes líderes como Hitler, como Lenin, entre otros, repetían y repetían y repetían el mismo argumento para que la gente se lo aprendiera, y siempre era el mismo argumento, aunque tal vez con peyorativas diferentes, ¿no? Pero bueno, al final siempre era lo mismo, hasta que en una ocasión ahí en el pabellón o en la explanada donde se reunían todos, le llamaban las noches blancas, y un día pues manda a llamar a todos porque venía una noche blanca y que tenía que ir toda la comunidad al pabellón. Y él les dice, ¿saben qué? Porque ya los había citado en otras noches blancas, en donde decía, si Dios quiere que nosotros nos vayamos con él ya a su paraíso, porque nos están atacando, porque vienen tras nosotros, porque no quieren que creamos en Dios, va a haber alguien que se va a tomar esta sustancia que era cianuro con otros químicos, y si Dios quiere va a morir, y si Dios dice que todavía no es el momento, pues no va a morir. Entonces no faltaba el voluntario, obviamente por toda esta lavada de cabeza, ¿no? Lavada de estar repitiendo este comunismo evangélico, este discurso comunista evangélico, se lo tomó y no pasó nada. Viene otra noche blanca y dice, bueno, vamos a hacer oración, vamos a pedirle a Dios, y porque Dios ha hablado, porque Dios me ha elegido, y entonces vamos a tomarnos esto a los bebés, a los que todavía no podían tomar en vaso, con una jeringa les inyectaban precisamente cianuro con todo este tipo de químicos, pero para esto ya había ido un periodista, no es cierto, ya había ido un abogado de Estados Unidos a investigar qué era lo que pasaba. Hubo 6 familias que dijeron, nosotros ya nos queremos ir de aquí, como que esto no nos está pareciendo algo agradable. James Young dijo, ok, que se vayan, aquí nadie se detiene a la fuerza, se van, y cuando justo ya iban hacia el avión allá en Guayana, porque tampoco es como que hubiese un aeropuerto como en la Ciudad de México, llegaron unos pistoleros mandados por J. James con metralladoras y los matan. Y estos mismos pistoleros regresaron y se pusieron en las 4 esquinas alrededor de la gente. Cuando les empezaron con una jeringa a dar este veneno a los bebés empezaron a llorar, algunos decían que se quemaban y empezaron a morir. Entonces, cuando la gente empezó así como que, ¿saben qué? No queremos morirnos. ¿Por qué? Porque aquí James Young les dijo, tenemos una. O huimos hacia la selva y nos perdemos porque ya viene la Tercera Guerra Mundial y vienen contra nosotros, o nos vamos todos a la Unión Soviética, todos emigramos todos juntos, que somos casi 1000 personas, y nos va a recibir la Unión Soviética, o morimos y nos vamos al reino de Dios. Fue una mujer la que empezó a gritar, no saben que vámonos a la Unión Soviética, no hay que morir, que no sé qué, pero ya estaban estas personas con metralletas, se empezaron a tomar este cianuro y empezaron a morir. De verdad que a mí me impacta todo esto, porque cómo puede haber gente, hasta cierto punto le llamamos ignorantes, ¿no? Es que cómo puede haber tanta gente ignorante que haya creído que él les iba a vender la mejor comunidad del mundo, la mejor sociedad, y que Dios, esto pasó en 1978, de verdad, ¿cómo es posible que tanta gente estúpida, perdón, sean manipulados por masa y que todo mundo les crea? Fíjense, vamos a hablar también de la luz del mundo. ¿Han escuchado la religión de la luz del mundo, el templo de la luz del mundo que se encuentra en Guadalajara? Y que de hecho hasta arriba, en la punta de su cúpula, están ahí Nazón Joaquín García, que está actualmente en Estados Unidos en la cárcel, su padre y su abuelo, porque su abuelo fue quien fundó la luz del mundo. O sea, de verdad que hoy les tengo un programa que les va a impactar, y yo quiero que analicemos cómo toda esta manipulación se sigue dando. Pero bueno, ahorita les voy a hablar de la luz del mundo.
no se desesperen, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, no puedes recibir un trasplante si necesitas un trasplante de hígado, trasplante de riñón, no pueden recibirlo porque va en contra de Dios, no celebran cumpleaños, no celebran Día de la Madre, Día del Padre, porque toda la adoración es para Dios. Jesucristo dicen que es el arcángel Gabriel, que él no era un dios, no reconocen a la Santísima Trinidad como tres dioses porque dicen que no somos politeístas, que solamente existe Jehová como tal, no transfusiones de sangre no reciben, ¿no? Y ellos están esperando. Lo bueno es que nadie les ha dicho que se maten, que bueno, al menos no están tan locos. Pero aquí podemos hablar, por ejemplo, de otra de las grandes también religiones cristianas, iglesias, entre ellas está Gloria Copeland, que es la esposa de un gran pastor, que ella habla hacia las mujeres de la palabra de Dios, porque la mujer es un pilar dentro de la iglesia, ¿no? Esta mega iglesia de la prosperidad, porque así se llama la mega iglesia de la prosperidad, donde dan evangelio a través de la televisión, ¿no? Y entonces ellos usan, en la iglesia de la prosperidad mencionan que Dios multiplicará todo lo que tú siembres. ¿Qué quiere decir Dios multiplicará todo lo que tú siembres? Que si tú les das tu dinero, que si tú haces aportaciones a sus cuentas, Dios se los va a multiplicar, les va a multiplicar todo lo que tú les des, porque eso es el sembrar. Aquí vamos a hablar de palabras estratégicas, ¿no? Como ellos dicen, Dios multiplicará todo lo que tú siembres. En los grupos de cuarto y quinto paso mencionan, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Y todo este tipo de frases, ¿no? Que precisamente se utilizan para poder manipular, que yo siempre he dicho, yo no creo en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dicen ellos, con esta religión, que es esa fe, es esa fuerza más poderosa que tú, y que si tú le pones fe a Dios y va a tener esa fuerza, te va a poder sacar de tus problemas de alcoholismo, de drogadicción, te va a poder sacar de tus problemas económicos, de enfermedades, tu familia va a cambiar, ya no van a golpear a tus hijos. Alan Jaciel, saludos, hola, ¿qué tal? Ya no van a poder o sea, van a vivir algo totalmente diferente. Los evangelios de la prosperidad, de la semilla, como dicen esta religión cristiana de la prosperidad, ¿no? Es precisamente cuánto vas a donar en dólares, ¿no? Por ejemplo, uno de estos predicadores es Todd Coons, que es los telepredicadores, disculpen mi dislalia. Es el líder de la iglesia, Todd Coons es el líder de la iglesia Rock Welted. Si leo ya saben que es porque en algo me trabo. Rock Welted, que es precisamente el evangelio de la prosperidad. Larry Falder y su familia. Esto sucede en el 2011, esta fe cristiana. Larry donó y su familia donaron $600, que era lo único que tenían. Le escriben a Todd Coons y le dicen, ¿sabes qué? Tengo un familiar muy enfermo, mira, yo voy a donar lo único que tengo, que son $600, para que tú con tus oraciones, y si puedes venir a ver a mi esposa, y la puedas salvar de este cáncer, y ella se va a morir. Y dice Larry que no recibió nunca una respuesta. Le escribió cartas y jamás Todd Coons acudió. ¿A qué tema es? Es un virus entre nosotros, segunda parte. Que jamás recibió una respuesta de este pastor Todd Coons. Dice, jamás recibió una respuesta y se quedó sin dinero. Está otro líder que es Kenneth Copeland. Él dice, es que yo necesito mi propio jet privado porque tengo que moverme rápidamente. Jet Copeland, que es el esposo de Gloria Copeland, van a sus casas de
no sé, de vacaciones, de día de campo, van en su jet, porque aparte ellos dicen que no pueden ir en un avión comercial, porque ahí va tanto pecador que llevan al diablo dentro y que el diablo puede atentar contra ellos. Lo más impactante de todo, de todas estas religiones precisamente es que la gente sabe que viven millonarios, mega millonarios, que viven en casas de lujo, que tienen sus jets privados, que tienen sus barcos privados, y aún así la gente le sigue dando, y aún así la gente sigue creyendo en ellos, ¿no? Y aún así la gente sigue dando lo mejor, ¿no? Y desgraciadamente la gente ciegamente les da. Bonnie, eso es otra mujer norteamericana que ella también tenía cáncer, ella hasta vendió su casa, le dio todas sus cuentas del banco, le escribe a Kenneth Copeland, le dice, por favor, ven con tus oraciones, tú que eres sanador, me vas a poder sanar, yo quiero vivir, bla, bla, bla. Tampoco recibió respuesta. Y más sin en cambio, sus teleevangelizaciones, de verdad que reciben muchísimo, millones, lo podemos llamar de esa forma, millones y millones de dólares, en donde la gente cree fielmente, ¿no? La gente cree fielmente que van a recibir esa fe, esa ayuda, ¿no? Que van a recibir toda esta, ¿cómo le podríamos llamar, no? Que va a haber un cambio, que ellos también van a vivir millonarios, como viven los pastores, como vive la familia, como viven, o sea, ¿hasta qué grado entonces nosotros vamos a ver esta carencia, esta necesidad que viene arraigado desde nuestras raíces, de nuestra niñez, en donde nosotros también queremos una vida ostentosa, en donde también queremos vivir como Dios lo ha mandado? Porque fíjense que bueno, por llamarlo de alguna forma, los Copeland, el esposo y la esposa, Gloria y su esposo Copeland, ellos mencionan algo, dicen, y se agarran mucho de esta parábola de el hijo pródigo, que bueno, ya creo que ya se la saben muchos. El hijo pródigo le pide a su papá su herencia en vida, él ya está hasta la madre y dice, ¿sabes qué onda? Yo ya me voy, estoy hasta la madre, me voy de aquí, y ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que me des mi herencia. Se va por allá a la despilfarra, y cuando regresa el hijo pródigo, le dice su padre, ¿no?, a sus sirvientes, quiero que hagan la fiesta más grande, ¿no? Y que a mi hijo lo vistan con alhajas y lino. Lino en aquella época era la tela más fina, ¿no? Como decir seda, ¿no? Y alhajas, porque el hijo pródigo que estaba perdido ha regresado a casa. Entonces, los Copeland, o estos predicadores Copeland, dicen que si tú regresas al redil y te quedas en su religión y te quedas con ellos, Dios te va a llenar de riqueza, ¿no? Me recuerda mucho también esta del pare de sufrir, ¿no? Que si tú das una lana, dependiendo, tú nada más diste 100 pesos, pues lo vamos a dejar en la carretera de Israel, tu petición, pero dependiendo lo que tú vayas dando, porque según llegan a las faldas de lo que es el monte Sinaí, o lo que antes se llamaba el monte Sinaí, y ahí dejan las peticiones, y que Dios te va a conceder lo que tú pidas, millones, salud, que te vuelva a hablar tu papá, tu mamá, que regrese la mujer que quieres, el hombre que quieres, no sé, ¿no? Porque esto es lo que dicen los de la luz del mundo, que por cierto, después de medianoche, ahí están apareciendo con sus pendejadas de predicaciones, no sé. Qué bueno que yo soy gnóstica, me alegra el gnosticismo, de verdad, ¿no? Pero bueno, de verdad que a mí me impacta todo esto. Por ejemplo, en España también sucedió con la finca del Palmar de Troya. Fíjense que andaban unas niñas ahí y fueron a recaudar unas florecitas ahí en el campo. Estaban cerca de la finca de Troya, ahí en Sevilla. Esto sucedió en 1978. Y ahí estaban, y según ellas habían visto a la Virgen María.
Entonces ahí van todas eufóricas, no, es que vimos a la Virgen y que no, y la Virgen y que no sé qué tanto, y entonces pues llegan y dicen, no, pues es que dicen que vieron a la Virgen, ahí van, y ahí van todos, ¿no? Con una euforia, van al lugar, queriendo a ver si también lograban ver a la Virgen, que obviamente no vieron nada, ¿no? Este, nos, Gnosticismo, nunca dije agnosticismo, agnosticismo es otra cosa, Alan Casil. No me puedo desviar del tema, pero rapidito, te lo voy a hablar lo más rápido que se pueda, porque de verdad tengo el tiempo muy, muy contado por todo el tema que voy a hablar. Agnosticismo, quien dice que eran agnósticos fue el emperador Constantino, que se vuelve en el primer papa, y agnóstico quería decir que querían comprobar, porque decían que Dios no existía y que querían comprobar. El origen y lo verdadero es gnóstico, que fueron varios apóstoles de Jesús gnósticos, y quiere decir el misterio, el estudio del misterio, el estudio de la revelación de lo que Jesucristo o Jesús el Mesías vino a predicar, pero otro día hablo de eso. Lo único que sí te puedo recomendar, Alan Casil, es que investiguen los libros apócrifos, la biblioteca de Mahatma Gandhi, ¿va? Hasta ahí me quedo. Y bueno, entonces aquí en Sevilla, en la finca del Palmar, ¿no? Dice, no, pues es que se apareció la Virgen, y entonces todo el mundo querían ir a ver, aquí en el Palmar de Troya, se había aparecido o no. Y ahí había un tipo, que él dice, bueno, pues él era un vendedor, me parece que vendedor de seguros por ahí así, y él dice, no, pues dicen que se apareció la Virgen, y pues yo quiero ver si es cierto, ¿no? Si es cierto que se apareció la Virgen, él se llamaba, él se autonombra como Pablo VI y se autonombra como Papa. Estoy buscando a ver si lo encuentro, discúlpenme, pero bueno, el Pablo VI ahí en la finca de Sevilla se autonombra como papa, y él inclusive había monjas, había sacerdotes, porque decía que Dios lo había elegido, e inclusive se hizo estigmas en las manos y en el pecho, y decía que Dios se los había hecho y que a él lo había elegido para ser el papa. Esto sucede en Sevilla, y él se autonombra papa. Obviamente el Vaticano pues dice, ¿qué está pasando con este loco? Casi, ¿no? Porque empieza a haber una euforia colectiva y esta euforia colectiva se da a través de cantos, a través de danza, a través del catecismo, y entonces, bueno, por llamarle Pablo VI, papa, ¿no? De precisamente la finca del Palmar de Troya, empezó a tener reglas muy explícitas. No podías mirar a ver a la gente a los ojos, siempre tenías que estar agachado, porque decía que esa gente tenía el diablo. No podías tener comunicación con los demás, porque precisamente decía que ellos te podían influenciar, vaya, ¿no? En este tipo de ideas, ¿no? Y que iban a decir que él no era cierto, porque él había sido elegido directamente por Dios, ¿no? Estos grupos segregados, en donde todas las personas eran bienvenidas sin ningún racismo, sin ningún tipo de exclusión, ¿no? Entonces, aquí también hablaremos de muchas otras situaciones más. Pero bueno, yo les hablaba precisamente de la Iglesia de la Prosperidad, la prosperidad de las semillas, ¿no? Y les voy a hablar ahora sí de una de las grandes iglesias que tenemos aquí en Guadalajara, que es la Luz del Mundo, ¿no? En donde precisamente se ejerce todo este control. La Luz del Mundo se funda el 6 de abril de 1926, quien la funda es Eusebio Joaquín González. Eusebio dice que Dios le había hablado y que Dios le dijo que él iba a regresar la iglesia a su grande gloria, y entonces dijo, y tú eres el elegido para que tú restaures mi iglesia, y tú
eres mi discípulo, y lo autonombra como su discípulo. Entonces él se va a Guadalajara con su esposa, porque le dijo que iban a restaurar la iglesia, ¿no? Y que iba a volver a hacer esa iglesia magnífica, como todos alguna vez la habían conocido, y se cambia el nombre a Aarón, porque así le había dicho Dios que él se iba a llamar Aarón. Y bueno, Eusebio, porque yo no le voy a llamar Aarón, ¿no? A este predicador, le voy a llamar como así lo bautizaron, Eusebio Joaquín González. Él empieza a fundar su iglesia, estamos hablando ya de 1935, ya abusaba de niñas, de 11 a 12 años, aquí estaba ejerciendo estupro. Bueno, fue una de las primeras niñas que fue Guadalupe Aveslar, que amenaza con esta denuncia, y precisamente va y hace una denuncia, pero desgraciadamente aquí en México no le hicieron caso. ¿Por qué creen? Porque Eusebio tenía más de 1000 personas consagradas, y esta iglesia fue creciendo más y más, y a los políticos mexicanos dijeron, no, hay que hacernos de la vista gorda, porque él nos puede ayudar para que voten por nosotros, para que nos vuelvan a reelegir, y entonces ahorita pues no vamos a hacer caso, no le vamos a hacer caso a esta denuncia. Y bueno, esta niña al final queda embarazada, eso sucedió en 1936, nace la bebé de esta niña llamada Guadalupe, y Eusebio lo reconoce, y de hecho le pone a este bebé, le pone Abel. Y bueno, al final, ya saben, las autoridades siempre andan tapando, aquí no pasa nada, los votos, no, con estos políticos que ayudaba, esto, bueno, se siguió dando a conocer hasta 1964, que muere Eusebio, y quien pone en su lugar es a un nuevo apóstol, que era Dios entre la tierra, a su hijo, al cual le llaman Samuel, otro apóstol de Dios, Samuel. Y también él empezó a usar las redes, empezó, sobre todo, principalmente, todavía no había redes sociales como tal, estamos hablando de 1964, pero empieza la telepredicación, ¿no? Está La Luz del Mundo de Guadalajara, ya en las madrugadas, se subían las predicaciones de este predicador Samuel, de el hijo precisamente de Eusebio, ¿no? Y ahí predicaba, y que Dios quería algo más para ti, y que en Dios había riqueza, había salud, había prosperidad, ibas a tener la familia como siempre había soñado, no iba a haber esta familias disfuncionales, en fin, ¿no? Pero bueno, les digo, hasta arriba, en el templo, está tallado Eusebio y su hijo Samuel Joaquín, con baño de oro, porque después de que muere Eusebio, bueno, queda Samuel Joaquín como el líder de La Luz del Mundo. Y bueno, detrás de las noticias, reportajes de mujeres que denunciaban, porque hubo un reportaje precisamente que hizo, bueno, se me acuerda ahorita del periodista, un periodista mexicano, no me acuerdo porque estuvo en Televisa y luego se pasó a TV Azteca. No, discúlpenme, si alguien por ahí se acuerda, estuvo, él, de hecho, este periodista del que les hablo estuvo casado con esta gran cantante Guadalupe Pineda, no recuerdo el nombre, pero bueno, ya les di un dato, ¿no? Él hace una entrevista con mujeres que decían que eran abusadas sexualmente por Samuel Joaquín González, el máximo predicador, apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo, que también su papá Eusebio había sido un abusador y todo esto. Él hace toda esta investigación, hace toda esta entrevista, pero bueno, al final, pues no pasa a más, ¿no? Decía que de aquí de Guadalajara se las llevaban a su casa a Los Ángeles, California. Ahí estaban al servicio de Samuel, y él escogía a ciertas niñas, las más bonitas, porque aparte tenían que sentirse privilegiadas por irse al servicio del apóstol Samuel,
¿no? Hacían obras de teatro, cantos, alabanzas, bailaban, para la gloria de Dios, porque el canto de estos niños y estas niñas agradaban a Dios, porque la Biblia decía, dejar que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, imagínense. Y entonces de ahí, bueno, vienen los abusos sexuales, pero al final eran niñas de 14, 15 años aproximadamente, no pasa a mayores, ¿no? Y la Dirección General de Asuntos Religiosos, pues hace caso omiso, porque aquí, por si no sabían, está una Dirección General de Asuntos Religiosos para ver todos, pues no, porque pues nos dan lana, millones de pesos, ¿no? Nos financian, ¿no? Aquí nuestra campaña política, todos los feligreses o los creyentes de la luz del mundo, pues votan por nosotros, y bueno, se fueron inclusive a la Secretaría de Gobernación, afuera un par de familias, hacen una protesta, pero al final no les hicieron caso, no funcionó, y bueno, pues al final así se queda, ¿no? Y Samuel, pues como tenía nexos políticos, en fin, no pasa más. De ahí de Samuel, después de que muere, llega su hijo, que es Nazan Joaquín González. Aquí todos eran Joaquines, por lo que veo, ¿no? Esto sucede en el 2014. Nazan Joaquín, hijo de Samuel, él llega a ser ahora el mandamás de la luz del mundo. Gaby Palma, igualmente hermosa tarde para ti, un abrazo para ti, hermosa. Ya saben, abajo está la flechita, compartan, estamos viendo un virus entre nosotros. Y bueno, al final del día, sí hay una niña que hace una denuncia, se va a denunciar a Estados Unidos, y para no hacer el cuento tan largo, porque no voy a hablar todo el programa de la luz del mundo, Nazan es detenido por abuso sexual y violación en menores de edad. Entonces, él ahorita está pagando una condena, y lo que a mí más me llama la atención es que la luz del mundo siguen orando, porque dicen que Nazan Joaquín González, no es culpable, él no violó a ninguna niña, a ningún menor de edad, que esto es porque el diablo está en contra de sus líderes y están haciendo oración para que pronto sea liberado, cuando ya le dieron una sentencia. De hecho, él pagó una multa más alta allá en Estados Unidos de 90 millones de pesos, quitado de la pena, la pagó, ¿no? Les decía, ha pasado en México, ha pasado en Guayana, pasó en el Palmar, en Troyan, ¿no? Donde 4 niñas salen a ver estas florecitas, según vieron a la Virgen María, y Clemente Domínguez, un señor ahí trabajador, que vendía seguros, según él, ya estaba estigmatizado, y según él, Dios lo había elegido, y se vuelve el Papa Pablo VI, porque él así se hace llamar. Y bueno, hay mucha gente, conforme han ido, ya se muere ese papa, llega otro, y cada vez más son más rígidos con sus reglas para los que quieran pertenecer a esta denominación o a esta religión del Palmar de Troyan. Ahí por mencionar de verdad una parte nada más, ¿no? De hecho, fíjense, hay un influencer que él dijo, bueno, yo quiero saber qué sucede aquí en Sevilla, en el Palmar de Troyan, y se mete, si espero no me falle, creo que se llama Mayan. Bueno, se hace llamar Mayan este influencer, en donde él se mete porque él dice que él quería ser sacerdote y él quería ser congregado, y él es el que hace público todo lo que está pasando allá en Sevilla. Tamayo se llama, ya me acordé, se llama Tamayo, es un creador de contenido, búsquenlo por favor, con la iglesia del Palmar de Troyan, y ahí van a encontrar todo. Yo solamente estoy mencionando un poquito. Ahora, vámonos, ¿qué es una secta? ¿O cómo se define la palabra secta? Secta viene de la palabra sector o sección,
que describe a un grupo religioso o una ideología religiosa. Es un grupo cerrado religioso que se separa de una doctrina o un dogma y genera una fuerte dependencia tanto emocional como psicológica en sus miembros. Quien hace toda esta investigación de secta precisamente es el experto Steven Hassan. Discúlpenme mi dislexia. Steven Hassan definió como modelo que lo nombra como Byte, ¿no? A este tipo de sectas o este tipo de congregaciones donde la gente va, es manipulada, les quitan su dinero, son golpeados, son abusados sexualmente, los ponen a trabajar horas extremas, ¿no? Infrahumanas, inhumanas, y aún así se queda, él lo nombra Bytes. Y bueno, Hassan dice que él enlista de hecho una serie de comportamientos o patrones de conducta que van a definir a estas sectas, ¿no? Entonces, una serie de tácticas que van a usar para el control, para toda esta gente, y que son basadas por los cultos coercitivos, según Hassan, ¿no? Esos sectarismos, y bueno, él va a mencionar 4 puntos importantes, y el primero es el control de la conducta. Van a controlar cómo te tienes que portar, cómo tienes que hablar, cómo tienes que sentarte, o sea, todo este control de conducta, por el líder de esta secta. Segundo, el control de la información. Ellos van a controlar que tú no puedes ir, a otro lado a escuchar, no sé, un servicio religioso, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque los cristianos creo que se llama servicio religioso, con los católicos se llama misa, ¿no? Bueno, un servicio religioso, tú no puedes ir, tú no puedes leer otros libros, o sea, van a tener todo un control de la información. Tercer punto que menciona el experto Hassan es el control del pensamiento, una nueva forma de pensar absolutamente dogmática, en donde ellos te dicen que todo tu pensamiento tiene que estar únicamente basado en Dios y su doctrina y lo que el líder religioso dice, porque el líder religioso fue elegido por Dios, porque Dios habló con él, ¿no? Y el cuarto punto importante que menciona este especialista, Steven Hassan, es el control de las emociones, en donde vas a ser controlado por culpa, por miedo y exaltación. No sé si eso les recuerda un poco a ciertos grupos de cuarto y quinto paso, porque a mí sí. No sé ustedes, pero a mí sí. Inclusive hay grupos de cuarto y quinto paso que, no puedes ir a escuchar a mi querido amigo Pipos, por ejemplo, ¿no? No puedes ir a escuchar a cualquiera de esos padrinos porque te van a meter ideas, porque aquí solamente el líder de cuarto y quinto paso, es el único que tiene la voz cantante, por ejemplo, ¿no? No sé si recordarán también otro hecho que fue aquí en América Latina, sobre todo en Chile, que es la colonia Dignidad. Que de hecho si alguien se quería salir los golpeaban con una tabla enfrente de todos o les daban el electroshock y los apaleaban en público, y con los electroshock quedaban pues taraditos como lelos, ¿no? Quien funda la colonia Dignidad es Scheffer Paul, o Paul Scheffer, o Schaffer, no sé cómo se pronuncia porque obviamente es de origen alemán. Él fue un enfermero nazi y obviamente él traía aquí el nazismo, era como su bandera, y fue en la época de este dictador, yo creo que uno de los más odiados en América Latina, que es Pinochet. Y él hace la Villa Dignidad, actualmente se llama Villa Parral, región de Manuel Barbeira, allá en Chile. Pero lo impactante, bueno, ustedes entraban bueno, yo no he entrado, ¿verdad? Pero en las imágenes se ve, entraban a la Villa Dignidad y estaban vestidos como la década de los 30. De hecho, el carro que traía Paul Scheffer, líder de la colonia Dignidad, era de la década de los 30. Vivían en una austeridad total, igual también ellos mismos sembraban su comida, cosechaban su comida, y desgraciado, como todos los que he mencionado, los hijos del diablo le llamo yo, abusaba sexualmente de niños, de niñas, de verdad impactante.
mejor por ahí investíguenlo, porque no sé, yo cuando hablo de abusos sexuales me pone muy, muy grave esa situación. Vamos a hablar aquí en México de otro líder del demonio, no sé cómo les llamarían ustedes, yo no le puedo llamar de otra forma. Marcial Maciel, famosísimo sacerdote, creo que hasta fue obispo, Marcial Maciel, y que fue gran amigo de Juan Pablo II, ¿no? Que nosotros cuando llegó Juan Pablo II, uy, lo venerá, que es que se lo adorábamos, y ay, el Papa Juan Pablo II, y hasta se le cantó la de tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo, ¿no? Que en todo camino y por nada está siempre conmigo, ¿no? En la década de los 70, cuando vino por primera vez a México, creo que fue en 1976, espero no me falle mi memoria, pero bueno, fue precisamente por el Papa Benedicto en el 2006 que totalmente hace la denuncia, porque antes de que el Papa Benedicto, valga la redundancia, fuera Papa, él ya estaba siguiendo esta investigación por todos los abusos sexuales del sacerdote Marcial Maciel. Lo único que dijo el Papa Benedicto es: yo te sugiero que te alejes. Se alejó, estaba creo que ya se murió, estaba en su mega residencia. Haz penitencia por todo lo que has hecho, porque venían muchas, muchas denuncias de abusos sexuales y violación, ¿no? Pero les digo, Benedicto XVI le pide que se retire y que haga penitencia. Él hizo la iglesia de los legionarios de Cristo. Pero bueno, en 1997, por ejemplo, abusó sexual o sale a la luz el abuso sexual, pero esto inicia desde 1940 hasta 1960, o sea, ya venían estos abusos de víctimas, de verdad impactante. Le dices que tú no puedes celebrar misa, ¿no? El 10 de marzo de 1920, él nace en Cotija. Fue el cuarto hijo de Francisco Maciel Mauro y también de Francisco Maciel, y su mamá se llamaba Maura de Guayana Guizar, discúlpenme, a veces se me traba un poco la lengua. César Sánchez, saludos cordiales también para ti. Su tío, él viene de un linaje de grandes sacerdotes, ¿no? Su tío fue obispo de Chihuahua, era Rafael Guizar, y de Veracruz, y también tuvo otro tío que era Luis Guizar Barragán. Él fue obispo en Campeche y en Saltillo. Entonces la familia muy católica decía: pues tú tienes que seguir este linaje, de sacerdotes, de grandes sacerdotes. Y bueno, él dice: ok, entra a todo pastoral se me fue cómo se le llama cuando acaban de entrar, si alguien ahí me lo escribe. Igualmente, Ivonne Carranza, un abrazo para ti, mi querida Ivonne. Igualmente, excelente tarde. Bueno, va a entrar para empezar a estudiar, para llegar a ser un sacerdote, ¿no? Y bueno, él tuvo un tío que es el general Jesús Degollado Guizar, que en 1926 estuvo en la Guerra Cristera, ¿no? En contra de Plutarco Elías Calles, porque no querían que la iglesia se metiera tanto y que la iglesia opinara. Entonces se hace la Guerra Cristera y su tío fue general Degollado Guizar. Esto fue en 1926. Pero bueno, de ahí se van a Zamora, Michoacán, a vivir. Y en 1936, Marcial Maciel, cuando tenía 15 años, empieza su formación sacerdotal por su tío, obispo, Rafael Guizar, ¿no? Y le dice: pues órale, pues, te vamos a apoyar para que tú seas sacerdote. El 3 de enero de 1941, estudiando con su tío abuelo. Disculpen, no vamos a hacer caso, me están marcando, pero primero acabo y luego contestamos. Disculpen si por ahí suena ahí mi teléfono, pero no me puedo parar a contestar, así que vamos a continuar. Esperemos que nos cuelguen. Pero bueno,
le dice que sí, que no hay problema, y él funda los Misioneros del Sagrado Corazón de la Virgen de los Pobres, y en 1951 es cuando se cambia el nombre del Sagrado Corazón a los Legionarios de Cristo. Obviamente vinieron muchos abusos sexuales por parte de este sacerdote, tanto aquí en México como en España. El 26 de noviembre de 1944, él es consagrado como sacerdote en la Basílica de Guadalupe, imagínense nada más, y de ahí es trasladado a España, al pontificado de España, a comillas España, el pontificado, a seguir estudiando. De ahí se dan cuenta, pues como que andaba abusando por ahí de los otros compañeros, no dijeron nada, lo sacaron de esta escuela pontífica, lo expulsan, y bueno, él en 1946 empieza a tener, él lo que quería era llegar. Marco de la Rosa, te mando un gran abrazo, amigo, saludos. No es lo que quería llegar, y quería ser amigo de los grandes. Una de las características que tienen estos líderes es que quieren ser amigos de los que ellos consideran grandes, y se vuelve un gran amigo del Papa Pío XII. Lo recibió en el Vaticano y le dijo, bueno, es que yo quiero apoyar a que haya iglesias y seminarios, seminaristas se les llama, seminarios, y dice, ok, tienes mi bendición. Y ahí en Roma hace la Legión de Cristo, también hace escuelas y hace seminarios, y el Papa Pío le da la bendición a Maciel, o sea, uno de los más grandes pedófilos que ha tenido la religión católica, ¿no? Y bueno, en 1956, lo empiezan le dicen que se retire. ¿Por qué? Pues porque él tiene nexos con el narcotráfico, él se droga, él abusa sexualmente, y empieza por ahí el ruido, nuevamente. Ya de por sí, en 1944, en la Escuela Pontífica en España lo corren por un ruido parecido, pero había silencio y nadie decía, porque acuérdense que antes cualquiera de estos escándalos se guardaba y pues nadie tenía que enterarse. Pero bueno, aquí también había un escándalo en 1956, pero bueno, otra vez todo quieto, él se aleja, y aquí en 1965 se hace un decreto de alianza con el Papa Pablo VI, ¿no? Un decreto de alianza, y Pablo VI dice, él va a ser mi asesor, y él nos va a estar asesorando a curas y a obispos hasta que llega el Papa Juan Pablo II, porque él quería estarse codeando con las grandes cabezas de la Iglesia o del Vaticano. Y bueno, de 1979 a 1979, 90, 93, 1993, le encomienda las misiones y le dice, claro que sí, yo te bendigo, y le dice, pues vete a estas misiones, ¿no? Y obviamente se logran, ¿cómo se puede decir? Consagrar a 60 sacerdotes en Roma, precisamente legionarios de Cristo. Esto lo hace el Papa Juan Pablo II, y nombra nuevamente a Marcial Maciel como consultor para el clero el 26 de noviembre a sus 50 años. Dice, pues tú vas a ser el consultor, ¿no? De hecho, cuando vino el Papa Juan Pablo II y estuvo en la villa, entra Marcial Maciel, y él lo dice enfrente de toda la pandilla, de toda la plebada, ¿no? Hasta salió en las noticias y todo el mundo, no, es que Marcial Maciel no es cierto lo que dice, él es un gran sacerdote que ha ayudado a tantos y tantos, ¿no? Y fueron precisamente sacerdotes que
llegaron a hablar y a decir, no es cierto, de mí abusó sexualmente, porque decía que tenía una enfermedad y que el médico le pedía que tenía que sacar semen para ser estudiado y que le teníamos que estar sobando ahí porque era un dolor muy fuerte que no lo dejaba y que tomaba muchos barbitúricos. O sea, en pocas palabras, pedófilo y drogadicto, el hijo de eso. Porque no le podemos llamar de otra forma el hijo del diablo, ¿no? Qué lástima que no lo metieron a la cárcel. Yo le hubiera dado no cadena perpetua, yo creo que, bueno, sí cadena perpetua, ¿no? Imagínate, él siendo un culero y que luego yo quisiéramos que lo mandaran matar, pero sí, a la silla eléctrica lo hubiéramos mandado, ¿no? Y bueno, aquí el Papa Juan Pablo II le dice, no, pues él va a ser el consultor del clero, va a haber una alianza especial para América, en el Sínodo Vaticano, de todos los obispos, y se destapa en 1997, se destapa con Félix Alarcón, José Antonio Olvera, Juan José Vaca, Saúl Pérez, Morales, Alejandro Espinosa, Arturo Jurado, José Barbados, y le hacen una carta a Juan Pablo II diciendo, él nos violó y abusó de nosotros cuando éramos niños. Y hay muchos sacerdotes, legionarios de Cristo, que han abusado de estos niños, que fueron abusos durante 40 años, desde 1940 a 1960. Fueron niños abusados sexualmente, porque decía que padecía de una enfermedad extraña, así que el doctor le había dicho que pues, le teníamos que sobar el pene y... miren, yo creo que lo demás no, ni siquiera tiene caso que lo mencione, pero ustedes ya... Pero decían, no, es que no puede ser, dice el Papa Juan Pablo II. Sí escuchaste bien, dije el Papa Juan Pablo II. Dice, no, pues es un guía eficaz para la juventud. No, es un gran guía. Esto que dicen no lo creo. En 1998, encabezado por él cuando era cardenal, Joseph Ratzinger, ¿sí? Benedicto, el Papa Benedicto. Y con 240 documentos en contra de Marcial Maciel, dice, tenemos que denunciar. Pero no se podía, porque era amigo de Juan Pablo II. Dícese que se mencionan las malas lenguas del Vaticano, que porque este hijo del diablo, Marcial Maciel, daba mucho dinero, ya ven que él era croata, para Croacia y para no sé qué cosas del comunismo que hoy se están destapando. Otro día les hablo de esto, ¿no? Pero bueno, al final, cuando llega precisamente este cardenal, que después se vuelve obispo, ¿no? Ratzinger, y se convierte en el Papa Benedicto XVI, él dice, hay que ver esto, porque hay que pedirle perdón a las familias. Y bueno, al final el Papa muere porque ya estaba, se aleja. Acuérdense que Benedicto, los papas tienen que morir y ya dejan el pontificado, pero Benedicto dice, yo ya tengo 70 años, yo ya estoy muy mal y saben que yo renuncio, y es cuando llega el Papa Francisco, argentino, y bueno, al final solamente le dice, te tienes que alejar y no puedes oficiar misas y tienes que estar en penitencia, pero pues dicen que no quedó en penitencia, ¿no? En fin, aquí tuvo Marcial Maciel la protección de 3 papas. Entonces, ya les hablé lo que es una secta. Ahora vamos a ver las 6 formas de manipulación. La primera, obviamente va a haber una distorsión mental, o sea, el que te va a manipular, que trae obviamente una distorsión mental, va a empezar a ver cuál es tu debilidad humana y de ahí se va a agarrar. Y va a ser una influencia en donde te va a vender, que
no podrías tú salir adelante sin el manipulador. Pero bueno, una cosa es el manipulador y otra cosa es el influencer o esta influencia positiva, que no es lo mismo, ¿ok? Porque el influencer o la influencia positiva es el que te va a llevar a algo saludable, el que te va a llevar, se supone, a un crecimiento. Pero bueno, el manipulador, ¿cuáles son los puntos del manipulador? Son rasgos egocéntricos. No piensa en los demás, no tiene empatía por los demás, nada más está pensando en sexo, poder y dinero. Estos temas que se hablan mucho en los grupos de autoayuda y que a veces a mí me impacta porque tanto hablan de esto, pero ahí están, con el sexo, con el poder y con el dinero, no abusando de la gente. Hay mucha gente con dinero que llegan y de verdad grandes grupos. Y hoy me voy a omitir los nombres de estos grupos, pero creo que muchos no necesito, ustedes ya lo saben, de estos, inclusive hasta de los primeros grupos, donde llega alguien que tiene mucho dinero, que se ha metido mucho en alcohol, en drogas, y llega a un cuarto y quinto paso, y entonces cuando estos líderes le dicen, oye, es que vamos a arreglar nuestra hacienda, y pues necesitamos dinero, les llegan a dar hasta 100,000 pesos, 50,000 pesos, es que ya viene nuestro aniversario y la gente casi no ha dado la aportación, no te preocupes, yo voy a aportar. Y entonces a estos pudientes en los grupos, pues les dejan hacer lo que quieren. Pueden tener sexo, acostarse y hacer estupro con jovencitas de 21 años. Pero ustedes lo han permitido. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas características? Una persona muy egocéntrica que no va a pensar en su víctima, va a pensar en el mismo y te va a vender como yo soy tu rescatador. Gracias a mí tú dejaste de beber, gracias a mí tú tienes esto, tú tienes esto otro. Punto número 2, la falta de empatía. Son personas que de verdad no tienen empatía, pero van a ponerse una cara de, ay, sí me duele tu dolor. Pueden llegar a llorar, sí, grandes actorazos. De verdad que si a estos manipuladores los lleváramos a Hollywood, se ganan un Oscar. Grandes actorazos. Yo he visto muchos que, ay, ¿a poco? Y entonces le diste la oportunidad de volver con él otra vez y después te volvió a engañar. Es que te dije y te abrazan y por acá, ay, la pendeja. ¿Sí me explico? No, sí me explico, pues sí, yo soy muy inteligente, obviamente sí me doy a entender, ¿no? Porque los han visto, ¿no? Entonces, huyen, el punto número 3, huyen de las responsabilidades, no les gustan a estos manipuladores a ser responsables de sus consecuencias, se lavan las manos fácilmente, te van a culpar, te van a echar la culpa a ti porque tú eres el culpable, de todo lo que pasa, ¿no? No les gusta hacerse responsables. Punto número 4, utilizan mucho el maquiavelismo. ¿Cuáles características de una persona maquiavélica? Son intrigosos, siempre están viendo rivalidades y son celosos. El maquiavelismo, con estas 3 características, y son características psicológicas, claro, no crean que algo que ya me lo inventé de la manga, ¿no? Intrigas, ay, es que fulano de tal anda hablando mal de mí, cuando tú dices, yo ni te topo, ¿no? O sea, yo ni hablo mal de ti, o sea, tú a mí me vales Mauser, ¿no? O sea, al contrario, un día veniste, yo te ayudé, te abrí las puertas de mi casa, por ejemplo, te puse un plato en mi mesa para que tú comieras, y ahora resulta, ¿no? Y ahora resulta, andas de intrigosa, o de intrigoso, diciendo que yo hable mal de ti, que yo esto, que yo lo otro, porque sientes una rivalidad conmigo y entonces me quieres aplastar o tienes celos, ¿no? De que voy a andar con tu expareja o con tu pareja, o que tienes celos porque a mí me ponen más atención que a ti, y entonces vas a buscar la manera en aplastarme, en una agrupación, o vas a buscar la manera de aplastar a esa persona en una agrupación, y más si son grupos pequeños, pues vas a hablar mal y mal. Además, esta casi no viene. Por ejemplo, si me pongo yo de ejemplo, ¿no? Casi no viene, se la pasa compartiendo o trabajando. Entonces, cuando no venga, yo puedo hablar mal de ella, yo me puedo poner de víctima, pobrecita de mí,
Voy a poner un ejemplo, Georgina es la malvada, no, yo no sé qué le hice, si yo la quiero mucho, si ella es mi mejor amiga, y entonces vas a meter intriga porque sientes una rivalidad conmigo, y entonces, como tienes celos, ahí ese es el maquiavelismo. Punto número 5, esto es para detectar al manipulador. Facilidad para, de palabra y facilidad para detectar tu debilidad y para usarla a tu favor. Tienen una habilidad para usar a tu favor. Y cuando tú dices, oye, es que tú eres culpable, porque acuérdense que también tienen trastorno narcisista, tú eres culpable. No, y ya cuando ves te voltearon la tortilla, porque esa es la sexta. Te voltea la tortilla y al final ellos de ser los víctimas, pasan, de ser, perdón, los victimarios, pasan a ser víctimas, ay, pobrecito de mí, yo como sufro, no es cierto, Georgina es la malvada y es la culpable, ella dijo esto, cuando dices, oye, yo cuando dije eso, ¿no? ¿Por qué no me lo dices en mi cara, no? Me estoy poniendo de ejemplo, obviamente, ¿no? ¿Por qué me lo dices en mi cara? Porque tú dices que yo dije esto, que yo el otro, cuando, pues no es cierto, no es así, ¿no? O sea, no es cierto. Y más sin en cambio tú estás diciendo que yo dije, que perdón, es que ya me cansan los de ver de cerca, que yo dije, que yo hice, cuando dices, ¿a qué horas? ¿A qué horas fue eso? Porque yo no me acuerdo, ¿no? Y se venden y te apuñalan a tus espaldas. ¿Tienen trastorno de la personalidad antisocial? Sí, pero al final los antisociales son encantadores, ¿no? Saben manipular, saben hablar, parece que tienen el don de la oratoria, ¿no? Son lince, tienen una autoimagen muy frágil de abandono, y entonces, como tienen miedo a ser abandonados, ese trastorno de lince, pues ellos se van a vender como yo necesito que estén todos a mi alrededor. Y obviamente trastorno de la personalidad narcisista. Ahora, dando estos puntos, aquí la pregunta de los 64,000 millones de dólares es, ¿qué pasa con la gente? Vemos, ya hablamos en el programa pasado, les mencioné a los 15 líderes más maquiavélicos, más bélicos, no religiosos, que ha tenido la historia de México, ¿no? Entre ellos Lenin, Alejandro Magno, obviamente está Hitler, en fin, sale, aquí ya hablamos de los líderes religiosos. ¿Cómo es posible que todo un líder le diga a más de 900 personas que se tomen un veneno para morir porque vienen por ellos? Creo que también había otro líder, no lo investigué, uno que dice que una nave nodriza, no sé si por ahí me lo quieren apuntar, si no luego, si me acuerdo les digo, iba a venir por ellos los marcianos, una nave nodriza, y todos al mismo tiempo murieron porque la nave nodriza se los iba a llevar unos ovnis, unos marcianos, un pedo así. También lo vemos en los grupos de autoayuda. Sobre todo en los grupos de cuarto y quinto paso, no en los grupos tradicionales de estructura, llámese Central Mexicano o Sección México. Yo no digo que ya no haya endejos, ¿no? No lo dudo, pero lo que tiene la estructura de Alcohólicos Anónimos, tanto Sección México, que es a la que yo pertenezco actualmente, como Central Mexicana, es que allá no hay líderes. Y allá el RCG es el enlace, se puede decir que es el líder máximo, pero está el secretario, y solamente, al menos en Sección México, son 2 años de RCG, no recuerdo en Central Mexicana, pero bueno, llega un tiempo y los cambian, son rotativos, pero si cometen algo, ¡pum!, le cortan la cabeza y va para abajo del servicio y vamos a postular a otro, y ahorita nadie se quiere postular, pues nos quedamos sin RCG o sin secretario, y no por eso se cierra el grupo, porque para eso están los viejos estadistas, que ya no son líderes, pero que toman en cuenta porque son los fundadores del grupo, los que se quedaron al frente, ¿no? En los otros grupos que no son de Central Mexicana o Sección México y que han salido movimientos
en donde un líder es el que manda, el que ordena y el que te dice que no puedes ir a tal grupo porque te van a abrir los ojos y vas a decir, oye, pues es que en mi grupo se trabaja, si no, es que en tu grupo están mal. Entonces estos líderes te tienen prohibidísimo ir a estos eventos, no a estos congresos. Prefieren ellos hacer su propio congreso, ¿no? Su propia convención, hacen sus propias convenciones, en donde puede ir el líder máximo con sus 300 personas alrededor que ya hicieron un grupito, aunque sean 10 acá, 20 allá. El grupo, vamos a llamarle, Alas Libres, y Alas Libres, hizo su primer grupo en esa, tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque ese líder tiene el don de la palabra, porque sí lo tienen muchos de ellos, tienen el don de la palabra a las libres, entonces todo el mundo le cree y lo ven como un sacerdote o como un predicador, y entonces inclusive cuando tú estás escribiendo en una hacienda, y entonces el líder a las libres que le vamos a poner el Shensho, ¿no? Llega y como tú eres una persona carismática que jala gente y dices, me voy a ir a escribir, ¡ay! No se va a ir Yojin a escribir, entonces llega Shencho, el líder de Alas Libres, y entonces estoy yo sentada y me pone su mano en mi cabeza y me dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te unjo, yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te unja con su Espíritu Santo y que baje y derrame en ti toda su fuerza, todo su poder, porque mi guerrera que siempre le ha servido a Dios y que ha sido grande se va a levantar. Mamada y media, tanta pendejada y media. ¿Qué me explico? Sí me explico. ¿Cuánta pinche chingadera no hay en los grupos que han hecho ese tipo de barbaridades, de marranadas? Y entonces ya Shencho, líder de Alas Libres, ya abrió uno en Mesa, ya abrió uno en Cocoyó, ya abrió uno en El Bordo, y ya abrió, y entonces no permite que los grupos que pertenecen a Alas Libres vayas acá, vayas allá, no, porque ellos les van a meter ideas y se van a dar cuenta que su líder no es más que un piojoso, alcohólico, drogadicto, manipulador, porque eso es. No se les olvide que es un pendejo, una endeja manipuladora, drogadicta. Pero hoy hablan de Dios y hasta llevan sus alabanceros y llevan hasta sus alabanzas con 30, 40 hijos de la fregada. No quisiera yo decir más groserías, pero ya saben que el Facebook me castiga y luego no van a permitir que YouTube se suba mi en vivo. Compártanlo, ¿no? Y entonces el otro está, porque yo ya había hecho llorar a mi familia y yo ya estaba en el escuadrón de la muerte, y en eso empieza la alabanza, ¿no? Y empieza, no sé, bautízame, Señor, con tu espíritu, o no sé, gracias, Padre, cualquiera de esas alabanzas motivadoras, ¿no? O la de si me llaman un loco, ¿qué me importa? ¿No? O sea, tanta pinche chingadera que se cantan pinches grupos distorsionados. ¡Ingen a su malle! Me dio que hasta me encabroné. Que chinguen. Y todavía les pagan. Tanto alcohólico que ahora ya que es que psicólogos y que hacen talleres. Yo no estoy en contra de los talleres, aclaro, ¿eh? Si hay una profesionista, la quieres contratar para que te vaya a hacer un taller, va. O sea, pero imagínate nada más, ¿no, compañeros y compañeras que me ven? Acá ya saben, su psicóloga favorita que luego se pone toda intensa, somos Visión Colectiva Radio, y ya te manipulan y te manipulan. Les digo que ahora ya todo el mundo, salieron el inventario de las heridas en el alma y ahora ya todo el mundo, fíjense la idiotez, yo hablo de todo, al rato no duden que anden hablando mal de mí, que yo soy lo peor, pero pues ya debería de acostumbrarme, porque yo siempre he sido así. Que ahorita anda algo del 11º paso, la oración, les ponen aceite y los ponen de rodillas y les ponen imposición de manos, como que los bautizan y se venden. Yo soy, soy vendedor de felicidad, o sea, pura pinche distorsión, y van cientos de personas, porque ahora ya está todo distorsionado.
Acuérdense que cuarto y quinto paso no es, ni será jamás Alcohólicos Anónimos, no están en estructura. Ay, manita, pero es que ya hicimos nuestra estructura, nosotros ya somos de la conferencia, de la confederación de los confederados, de los confetis y demás. No mames, no mames. Manipulan a la gente a través de la culpa, les meten culpa, porque son malagradecidos, porque no agradecieron a su líder de, Alas Libres, al Shencho, ¿no? Para no decir nombres, porque gracias a él tú te dejaste de drogar, te dejaste de alcoholizar, y detrás hay muchos líderes que dicen, yo ya no coordino, ya tengo quien coordine primeras, segundas, terceras, yo no doy juntas, pero cuando se reúnen todos los grupos, en una hacienda, todos los grupos, cuando se reúnen, todos los grupos en una hacienda, ya sale el líder máximo, ¿no? Y luego dicen, yo no abusé sexualmente de la chiquilla de 20 años, de 21 años de 18. Ella vino y se llama estupro, señores. Y es penado por ley. Estupro. Estupro es cuando el pendejo líder llega a una hacienda y la acaricia, y entonces, porque le gusta la muchachita, ¿no? Y entonces sale a pasarela, ¿no? Y ahí va la otra, y entonces como el líder Shenchu ya la vio y dijo, esta chiquita yo la quiero para mí, y le voy a dar con todo. Cuando sales de la pasarela, todavía con la emoción, llega el líder máximo y te abraza de tu cabecita y te acaricia y te dice, vente, mi niña linda, vente, mi niña, no estás sola, y te lleva a la capilla y hace oración y le dice, Padre Celestial, te pido por mi hija para que la sanes, porque ella lo único que hizo fue hacer el servicio en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pues no, que no somos religiosos, hijos de la chingada, perros malditos, ¿eh? Sí, porque yo me metí desde el programa pasado a ver cómo es la manipulación, que ha sido manipulaciones bélicas. Ahorita hablamos de las manipulaciones religiosas y cómo esto se está yendo a los sectores donde se supone que la gente va a buscar una ayuda y a ver qué está pasando. Porque ahora hay con el psicólogo, no, porque déjenme decirles, hay un grupo por ahí que dicen que tomar terapia con la psicóloga favorita, Georgina Hernández, que soy yo, no vayan con ella. ¿Por qué? Porque te abro los ojos, porque te digo cómo trabajar, porque te digo cómo salir, porque no vamos a ser perfectos, y porque solamente no necesitas, psicólogos, porque el padrino Shencho o la madrina Torcuata, ¿no? La líder Torcuata, dice que ellos son mejores, que ahora resulta que son mejores que la ciencia de la psicología, ciencia comprobada y aplicada. Fíjense cuánta manipulación existe, de verdad. Y vemos, de verdad vemos en los grupos a mujeres que dicen, mi esposo anda con fulana, que ya se divorció, que anda con otra, ya la dejó, anda con otra, ya la dejó, anda con otra, ya la dejó. Con chavitas. Y te dicen, porque a mí me lo dijo un líder, yo no lo obligué, y no digo nombres, porque al final sería exhibir a esta niña, ¿no? Yo no lo obligué. Ella vino, inclusive se me desnudó y me dijo, mi sueño más grande es ser tu mujer, Shencho, dame ese regalo. Y dices, ¿cómo? Y dice la familia, si no la violó, si ella fue por su propia voluntad, entonces, ¿qué le hizo a mi chamaca? Porque se puso bien grave, no había abortado, hasta que abortó y la fuimos a ver al hospital toda bien grave. Se llama estupro. ¿Por qué? Porque seduces a las chiquitas. No le llames sugar daddy, viejo pendejo. Ni eres cougar, vieja idiota. Esas viejas ya guangas, mis compañeras guangas, que se andan metiendo con los anexados, porque manipulan a través de usar la palabra de Dios, a través de usar que Dios y que el programa, porque tal paso dice, porque tal. Yo por eso siempre les digo al grupo a donde yo voy, no ando con nadie, al plato donde yo como no me cago. Yo no voy a un grupo a donde yo milito, yo no salgo con novio, A mí se me hace una marranada.
Yo a lo que voy, a mi recuperación, porque antes de ser una psicóloga, también soy un ser humano. Yo llegué a los 19 años a los grupos de cuarto y quinto paso cuando no existía tanta distorsión, cuando solamente estaba el centro, que no, bueno, no hablaré de ellos, grupo sur, no, o sea, había pocos grupos, ¿no? 3, 4, había nada más. Yo llegué a los 19 años, tengo 31 años en el programa y gracias a los compañeros, pues, me dijeron, ponte a estudiar, no queremos pinches huevonas, ¿no? Y ponte a hacerlo, ponte a hacer algo, ¿no? Y el no, pues cuando está el que tiene lana y el que siempre le pone más pesitos a la canasta, ahí está enfermo, ay no, ahí va el líder Henshaw, ¿no? Con su comitiva, hasta llevan a los pinches pendejos, piojos, alabanceros, huevones, que andan tocando ahí en el metro, andan tocando ahí en los peceros, en lugar de que se pongan a estudiar y a trabajar bien en una empresa. Ay no, porque primero mi recuperación, ahí van los piojosos, ahí van con el líder que está en cama, nada más porque le duele el inquilinqui y el huesito alegre, ¿no? Y pero si es el jodido de tu grupo que está enfermo y ese sí está grave, a punto de morir, a él sí no lo vas a ver, ¿verdad? Porque no tiene dinero para aportarte. Hinche líder, basura, que andas predicando en el nombre de Dios y de Alcohólicos Anónimos, Inge Sumaye, a través de los manipuladores de culpa y miedo. Estas víctimas bien maquiavélicas van a meterte intriga, van a meter, porque tienen una rivalidad contigo, celos, son celosos, intrigosos, sienten una rivalidad, quieren estar por encima de todos, facilidad para detectar tu debilidad humana, ¿no? Te dan vuelta a la tortilla, dicen no, y te la cambian, y cuando ves dices, ¿qué hubo? Pues entonces si era culpable, no era culpable, o qué pasó. Son personas egocéntricas que se van a vender con humildad, que ellos tienen de humilde lo que yo tengo de virgen. No tienen empatía, tienen falta de empatía, pero siempre van a aparentar que sí que te entienden y no es cierto, y siempre van a utilizar estas palabras que van a repetir y van a repetir y van a repetir y van a repetir y van a repetir. Es que eres una endeta y atraes a puro pendejo, si es que le andas llorando a una nalga por ahí, ¿no? O a un falo por ahí, guango, hediondo, ¿no? Y siempre te arrastras por el mismo, y hay que te echan terapias maratónicas, y ahí está llorando el sacrosanto, la sacrosanta, y tirados en el, es que yo soy una rogona, migajera, y crees que, o sea, ya tu terapia barata ya no la sabemos, ahora ya existen las redes sociales. Y entonces este argumento comunista, porque así se le llama, argumento comunista, o sermón comunista, o prédica comunista, ahora la repiten y la repiten en los pequeños TikToks o los pequeños Reels. Y oye, lo mismo, ya agarraste la voz de fulana y migajera, y ya estás, ¿no? Porque de esa forma se hacen fama. O sea, cómo esas estrategias que hace años existían, siguen existiendo. Sí, en el nombre de Dios, exactamente, Mystic. En el nombre de Dios se hacen las peores abominaciones, sí. Antes era lo que hacía Hitler, repetir y repetir y repetir el argumento. Estaban trabajando y les ponían los megáfonos y repetían argumentos comunistas, se le llama esta estrategia, y hoy se repite. Nada más que hoy no se ponen megáfonos no sé, las plazas, lo hacen a través de TikTok, lo hacen a través de los Reels. Y cuando ven a alguien que te está diciendo la verdad, porque perdón, aunque se enojen conmigo, yo sí estoy estudiada, me van a poner el pie, pónganme el pie, siempre voy a hablar con la verdad porque para eso tengo estudios. Dice Clara Ortega Santibáñez, estupro. A ver, dice,